Estamos en el Evangelio de Lucas, estudiando Lucas capítulo 21. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 21, del versículo 25 hasta el 38. Los hermanos que se nos habían ido de vacaciones, bienvenidos. Les extrañábamos. Lucas capítulo 21, versículo del 25 al 38. Mis amables hermanos, este es un tema en el cual vamos a ver la tercera pregunta de los discípulos, que los discípulos le dijeron a Jesús. Recuérdense que Jesús está en el templo el día miércoles y luego sale del templo y es donde entra prácticamente esta parte de la palabra que vamos a leer hoy. Hermanos, quiero que usted me siga con la lectura, ¿verdad? Hoy quiero que mantenga su Biblia abierta porque este es uno de los temas en el cual dijimos la vez pasada. No todos coincidimos con la misma interpretación en cuanto a los tiempos. Si usted escucha a muchos predicadores, hay predicadores que difieren el uno con el otro en cuanto a los tiempos, pero hay algo que nos une y que es prácticamente lo que nos hace más fuertes, y es que todos creemos que el Señor va a regresar por su iglesia. ¿Cuánto lo creen? Bueno, esto es algo que todos creemos, todos abrazamos y todos deseamos. Así es que, mis amables hermanos, sígame usted con la lectura bíblica y comenzamos leyendo el versículo 25. Dice la palabra del Señor como está escrita: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. 26. Falleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, por las potencias de los cielos, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuanto ya brotan. Viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden todas estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis temidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, estaba en el monte que es llamado Los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Oramos. Señor, muchas gracias, Cristo Jesús, por este momento que nos permites, Dios mío, venir ante tu presencia. Queremos que tu Espíritu nos guíe, que tu Espíritu nos ilumine. Queremos ser recibir tu palabra. Queremos ser esos receptores que reciben lo que tú quieres enseñarnos. Señor, mira aquellos que no pudieron llegar
pero que están pendientes, escuchándonos. Llega hasta sus corazones y alimenta a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, hemos estado durante el capítulo 21. Este capítulo 21 quiero que siempre mantenga en su mente que es parte del sermón del monte. Parte del sermón del monte en el que estamos hablando. Y hemos estado aprendiendo acerca de la ofrenda de la viuda cuando Jesús había llegado al templo. Luego después, cuando Jesús predice la destrucción del templo, que es prácticamente lo que vamos a hablar, es producto de esta predicción de la destrucción del templo que Jesús hizo. Luego, señales antes del fin. Estuvimos aprendiendo el domingo pasado y hoy estamos específicamente sobre la venida del Hijo del Hombre. Todo lo que estamos viendo es parte del Sermón del Monte. Jesús está saliendo del templo y va de camino hacia el Monte de los Olivos. El capítulo 11 de Mateo que leímos la vez pasada es un capítulo que nos muestra un poco más de detalles en cuanto a este suceso, a este evento. Estando ahí, se le acercaron 4 de sus discípulos en privado para preguntarle cómo y cuándo sucederían estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, la predicción de Jesús o la profecía que Jesús estaba repitiendo, que se había dicho desde Daniel, ¿verdad? Desde Daniel, acerca de la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. En Marcos capítulo 13, versículo 1 al 4, dice así: saliendo Jesús del templo, este es el día miércoles, tenga bien en presente, este es el día miércoles, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: maestro, mira qué piedras y qué edificios, ¿verdad? Estaba Jesús, primeramente Jesús sale, estaba observando la ofrenda de una viuda, ¿se acuerdan? También estaba observando las ofrendas de muchos ricos que se acercaban y daban bastante dinero. Entonces estos discípulos, los discípulos estaban admirados por la brillantez, por lo bonito que era el templo, y trataban de decirle a Jesús: mira Jesús, en versículo 13, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de los discípulos: maestro, mira qué piedras de este edificio, de estos edificios, mira qué bonito, mira qué hermoso. Entonces Jesús le responde en el siguiente versículo, Jesús respondió y dijo: ¿ves estos edificios? Refiriéndose a otros edificios, no en el templo, sino que los que rodeaban. Y le dice, pues, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Esto Jesús lo que le está diciendo es repitiendo acerca de la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Y se sentó, salió Jesús. Luego dice que se sentó en el Monte de los Olivos. Hermanos, el Monte de los Olivos está exactamente enfrente de lo que es el templo, de lo que era el templo en este entonces, y enfrente de la gran ciudad de Jerusalén. Entonces Jesús sale del templo, camina hacia el monte. Estando en el Monte de los Olivos, frente al templo, y Pedro, específicamente aquí dice, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, le dijeron: Jesús, mira, hoy que no está el pueblo aquí, hoy que no estamos en el templo, hoy que no está toda la gente aquí, lo llamaron aparte y le preguntaron a Jesús: mira, estamos preocupados, ¿cuándo es que van a suceder estas cosas? ¿Cuándo van a suceder estas cosas? Y le dice: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Ahora, el Señor acaba de profetizar la destrucción del templo, ¿verdad? Esto usted me va siguiendo. El Señor acaba de profetizar la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. Le está diciendo que estos iban a ser destruidos. Y es muy aceptable pensar que en la mente de los discípulos, al ver cómo Jesús detalla la destrucción, cómo Jesús detalla la destrucción del templo como también de la ciudad, es muy aceptable pensar que cualquier judío asemejaría este gran evento con el fin del mundo.
Porque hermanos, dijimos hace unos domingos, el templo era el punto de atención de todo el mundo. Jerusalén era una ciudad grande donde era muy llamativa, la gente llegaba. Entonces, que Jesús esté prediciendo la destrucción del templo, el punto de atención, hermanos, los judíos primeramente iban a pensar, se acabó todo. Se acabó todo. Pero hay un detalle que yo quiero que me preste mucha atención. Hay algunos teólogos que dicen que en la mente del judío cabía pensar que sería el fin de un ciclo. Acuérdense que los judíos estaban esperando al Mesías. ¿Cuántos están conmigo? Muchos de los judíos no creían que Jesús era el Mesías. Entonces ellos estaban esperando al Mesías que viniera a reinar, a gobernar a la nación de Israel. Entonces ellos tenían en mente, bueno, se va a ir y luego va a regresar, pero va a regresar para reinar. Entonces pudieron haber pensado que sería el fin de un ciclo y que luego vendría el Mesías a gobernar la nación. Entonces, bueno, Jesús específicamente les dice lo que realmente pasaría. El Señor aquí acaba de profetizar en que el templo y Jerusalén iban a ser destruidos, y es muy aceptable, como les dije, pensar que en la mente de los discípulos, en la mente de los judíos que estaban ahí, al ver semejante catástrofe que Jesús estaba prediciendo, que Jesús estaba profetizando, ellos dijeron, se acabó todo, aquí se terminó todo. Jesús había profetizado lo dicho por el profeta Daniel, ¿verdad? Lo dicho por el profeta Daniel sobre la gran ciudad y sobre el gran templo. Ellos automáticamente asociaron tres eventos. Póngame mucha atención. Jesús específicamente les habla de la destrucción del templo de Jerusalén, ¿verdad? Un evento. Pero tan grande fue la descripción de Jesús que en sus mentes asociaron tres eventos que no tienen que ver nada el uno con el otro. Entonces, rápidamente ellos pensaron, bueno, se destruye el templo, fin del mundo, y a la vez cuando le preguntan a Jesús, asocian la tercera pregunta, que es la que vamos a evaluar ahora, que es sobre la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre. Ellos asocian este evento con el fin del mundo e involucran otro evento más, que es la venida del Hijo del Hombre. En Mateo, capítulo 24, versículo 3 al 6, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos. ¿Dónde estaba él sentado? En el monte de los olivos. Acuérdense, siempre tengan en mente, este es parte del sermón del monte. Este es parte del sermón del monte. Entonces, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin. Mire cómo lo pone Mateo. ¿Qué dice Mateo? ¿El fin del mundo? No dice así, ¿verdad? Dice el fin de un ciclo. El fin del ciclo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. No es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos, les dice Jesús, vendrán muchos en mi nombre diciendo, hey, yo soy el Cristo. Y a muchos, ¿a pocos dice o a muchos? A muchos engañarán. Bueno, aquí Jesús comienza narrando la siguiente parte y les dice, miren, a muchos van a engañar. Entonces ustedes van a comenzar a oír de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. O sea, no se preocupen, que no se afanen, no se preocupen sus corazones. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún dice Jesús en el versículo 6, que ahí le responde a Jesús una de las preguntas de ellos. Aún no es el fin. Aún no es el fin. Los discípulos están mezclando tres eventos en uno. Y es muy importante que entendamos que estos tres eventos no están conectados el uno con el otro en tiempo. En tiempo. Primero surgió la destrucción del templo y Jerusalén, ¿verdad? Eso ya pasó. Esa profecía ya se cumplió. Pero,
La venida del Hijo del Hombre todavía no se ha cumplido. La tribulación todavía no se ha cumplido. Entonces, aquí ellos asociaron estos puntos, ellos asociaron este evento por la forma en que Jesús la forma tan dramática, la forma tan fuerte, y realmente fue exactamente como Jesús lo predijo, como sucedió. Así sucedió. Ellos están con su mente turbados. No lo pueden creer. No lo pueden creer. Hermanos, dijimos al principio, cuando estábamos estudiando aquí, que si nosotros entráramos en detalles de lo bonito, de lo glorioso, de lo hermoso que era este templo, nos quedaríamos asustados. Y déjeme decirle que aún el templo de Salomón era mucho mejor. Era mucho mejor. Pero este gran cautiva la vista del hombre, cautiva lo bonito. Hablábamos que cuando los extranjeros venían y miraban y el sol estaba saliendo, era tan grande el resplandor porque había sido construido bañado de oro, y las partes del templo que no eran de oro eran de un blanco sumamente brillante, a tal grado que cuando la gente lo miraba no podían permanecer mirándolo, sino que tenían que apartar su mirada porque su resplandor era muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, esto era muy llamativo de lo que Jesús les está diciendo. El primero es que el templo sería destruido junto con la ciudad. Esto ya pasó, ya fue quemado. Dice el historiador Josefo que uno de los soldados ebrios, cuando habían destruido el templo, comenzó a tirar, a quemarlo, ¿verdad? Y lo quemaron. Ya fue quemado el templo, la ciudad fue desolada, pero aún no ha sido el fin del mundo, ni el Hijo del Hombre ha venido aún. Ahora, Jesús no se queda con la respuesta que los discípulos quieren escuchar. Aparte de que ellos están asociando otros eventos, igual forma se la responde. Jesús no queda con la respuesta de lo que ellos quieren saber. Primero, del templo les dice que cuando veáis la abominación del templo, en el templo, sabéis que la destrucción está cerca. Y les dice, los que están en la ciudad, ¿se acuerdan? Los que están en la ciudad, váyanse a los montes. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Les dice, esto va a ser tan terrible que si ustedes me escuchan, no van a perecer. Los que están en la ciudad, huyan a los montes, y los que están en el campo, no vengan a la ciudad. Y dice, y si ustedes han dejado algo en sus casas, aquí en la ciudad, no vengan por ellas, quédense allá. Y por esa razón es que muchos de los cristianos que habían creído en Cristo Jesús, habían creído en lo que Jesús les dijo, muchos se salvaron, porque se acordaron de lo que Jesús les había dicho. La destrucción se quedaron allá, lejos. Y Jesús todavía les dice, bueno, y si alguien está en el techo de su casa, no baje, porque por ahí van a andar buscándolos. Ahora, Jesús no se queda con las respuestas, Jesús las da. Cuando veáis la abominación desoladora en el templo, sabéis que esta destrucción está cerca. Y les dice, los que están en la ciudad, corran a los montes, y los que estáis en el campo, no bajen por ninguna cosa a la ciudad. Esta es la señal de que la destrucción del templo está cerca. Cuando miréis, les dice, a Jerusalén, rodeado de ejércitos, sabéis que la destrucción ha llegado. Aquí le responde Jesús acerca de de la pregunta que ellos tenían acerca del templo. ¿Cuáles eran las señales? Tal como Jesús lo dijo, así pasó. Mire, Josefo dice que más de 1 millón de judíos murieron ahí, en esta masiva destrucción. 1 millón de personas, 1 millón de judíos, 1 millón de gente que estaban en la ciudad murieron en manos de aquellos malvados. Esto fue la profecía de Jesús. Y aparte de eso, aparte de este millón de hombres y mujeres y niños que murieron, también hay 97,000 personas que fueron agarrados y fueron llevados esclavos.
Se los llevaron esclavos y fueron capturados y vendidos como esclavos. Y muchos de los que intentaban huir, escúcheme bien, muchos de los que intentaban huir, correr, y que ellos miraban y los podían agarrar, en consecuencia porque se habían querido correr, ¿sabe qué les hacían? Los crucificaban. Un castigo severo. Los crucificaban para que quienes quisieran huir y miraran lo que les estaba pasando a sus compañeros que estaban huyendo, no lo hicieran. Entonces, esto fue, hermanos, esto que Jesús profetizó y lo que realmente está pasando ahí es algo macabro, es algo aterrador, es algo de miedo. Entonces Jesús lo que hace es, miren, el mensaje principal de Jesús no es que les está prediciendo el futuro. El mensaje principal de Jesús es preparar los corazones de aquellos que le habían creído. Preparar los corazones para que no se preocuparan, para que no se desesperaran y que supieran, como Jesús les dijo, que esas cosas tenían que pasar para que su palabra se cumpliera. Entonces Jesús los está preparando a los discípulos. Por eso Jesús se preocupa en responder las preguntas de cada uno de ellos. 97,000 personas que fueron capturados y vendidos para ser esclavos. Imagínese usted, aparte de 1,097,000 personas, y los que querían correrse los crucificaban. Entonces esto estaba haciendo la ciudad desolada completamente, el templo desolado. Dijimos hace unos domingos atrás que algunos de los judíos que andaban huyendo, entonces lo primero que se les ocurrió fue el templo, ¿verdad? En el templo nos podemos defender porque el templo es grande, está bien construido, pero ni aún así se salvaron porque era lo principal que Jesús había dicho que iba a ser destruido, ¿se acuerdan? Entonces Jesús les dijo, ellos no obedecieron y por consecuencias murieron. Ahora, miremos la otra parte de la pregunta y la respuesta de Jesús, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo Jesús. Aquí estamos, ¿por qué hablé de esto específicamente de lo que hablamos algunos domingos atrás? Porque quiero que usted tenga en mente que estos eventos no iba a surgir uno tras otro. Iba a pasar un tiempo indefinido. No hay tiempo. Lo de Jesús, lo del templo y lo de Jerusalén ya pasó. Ahora, si miramos la otra parte de la pregunta que tiene que ver con la segunda venida de Jesús, si usted escucha a muchos predicadores hablando acerca de la segunda venida de Jesús, no todos están de acuerdo con el tiempo que pueden asignar. No todos. Algunos dicen que la segunda venida de Jesús es parte del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Otros dicen que no. Otros dicen que el arrebatamiento de la iglesia pasa después de parte de la tribulación. Otros dicen que no. No todos están de acuerdo con el tiempo en que sucederán todos estos eventos. Lo que yo no comparto con muchos de ellos es que el hecho de que ellos creen y hacen la teología aseverante de que esto sucederá en tal tiempo y dicen que el que no cree, igualmente que ellos, son herejes. No es así, porque realmente en cuanto al fechamiento de estos eventos, nadie sabe. Nadie. Hermanos, miren, para ser más específico, el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, dijo Jesús, ni aún mi Padre, ni aún los ángeles, ¿verdad?, que están en los cielos, lo sabe. Hermanos, esto puede surgir en un abrir y cerrar de ojos. Esto puede surgir más tarde. Esto puede surgir ahora. Esto puede surgir 2 años más tarde. No hay una fecha. Pero sí hay algo en lo que nosotros debemos estar más que convencidos. Y es que Él va a venir por su iglesia. ¿Cuándo? ¿Qué importa? Nuestro deber es estar preparados para su venida. ¿Cuándo? ¿Qué importa? ¿Verdad? Pero que va a venir, va a venir. ¿Cuánto lo esperamos? Bueno, dijimos que no todos están de acuerdo.
Pero las fechas y los tiempos no son tan relevantes cuando entendemos que el mensaje central del pasaje aquí es que Jesús regresará con gran poder y con gran gloria. Él va a regresar. ¿Cuándo regresará? Nadie lo sabe. ¿Cuándo va a venir? Nadie lo sabe. Jesús vendrá, y eso sí nos debe llenar de gozo. Eso nos debe llenar de gozo porque Él vendrá para estar con su iglesia para siempre. Podemos diferir en algunos detalles, pero eso, la gracia que el Señor nos ha dado a todos para creer que Él vendrá, eso deberíamos tenerlo todos los cristianos en común. Todos deberíamos creer eso, todos. Ahora, comencemos con el versículo 25 del tema y de la pregunta que Jesús va a responder. Versículo 25 del capítulo 21. Entonces, Jesús les dice: habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas. Hermanos, esto específicamente no ha sucedido, esta parte. Ahora Jesús responde al fin del mundo en su segunda venida. Él se enfoca más directamente con respecto al fin del mundo. Señales. Por ejemplo, Jesús comienza diciendo: habrán señales cósmicos, eclipses, cometas y eventos terrenales, terremotos, tormentas, tsunamis. Prácticamente la creación se preparan para una catástrofe final. Dice Jesús: miren, van a haber señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Esto prácticamente se está formando como algo que va a suceder tan grande, tan aterrador, tan asustante, que Jesús comienza siendo bien detallista en el versículo 25. La gente, le dice, va a estar sumamente angustiada y quedarán confundidos de lo que va a suceder. El mundo entero va a entrar en shock por lo que está sucediendo. El mundo entero no se lo va a poder creer lo que está sucediendo al ver todos estos eventos arrasando por toda la faz de la tierra. Por toda la faz de la tierra, con todo lo que se cruce enfrente. La creación estará obedeciendo a aquel quien la creó. Específicamente, todo lo que se le cruce enfrente será destruido. Van a haber terremotos, van a haber hambres, la tierra estará gimiendo. Hay un evento grandísimo que está a punto de suceder. Un evento el cual nunca antes ha habido. Nunca antes ha habido. Mateo 24 es prácticamente uno de los capítulos que habla bastante de este evento. Dice: la gente angustiada y quedarán confundidos. El mundo entero estará en shock al ver todos los eventos arrasando con todo lo que se le cruce enfrente sobre toda la faz de la tierra. Una destrucción como nunca antes visto. Y ahora, hermanos, quiero clarificar este punto, porque andan muchos, como les dije al principio, diciendo por ahí que la segunda venida de Cristo es lo mismo que el arrebatamiento de la iglesia. No es el mismo evento. Es un evento totalmente separado
de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia, Cristo Jesús no viene a la tierra. Escúcheme bien, Cristo Jesús no viene a la tierra. El Espíritu Santo viene, levanta su iglesia y nos recibe Cristo Jesús en el aire y nos vamos con Él. Cristo Jesús nos recibe en el aire, no viene a la tierra. En la segunda venida, Cristo Jesús viene con gran poder y con gran gloria, y dice la palabra de Dios que todo ojo, escuche bien, todo ojo le verá. En el arrebatamiento de la iglesia no. En el arrebatamiento de la iglesia no. Es un suceso que va a suceder en un abrir y cerrar de ojo. ¡Pah! Desapareció, se fue, se lo llevó. Está con Cristo en las bodas, está con Cristo en el aire. Nos fuimos. Nadie lo vio. Simplemente surgió algo que todo mundo se va a quedar asustado, aquellos que no hayan sido arrebatados, aquellos que no hayan sido tomados. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Hermanos, ¿cuántos quieren irse en ese evento? ¿Cuántos quieren irse en ese evento? Si usted no se va en ese evento, hermanos, hay algo grande que le espera. Entonces, si usted no fue arrebatado en ese momento por el Espíritu Santo y se quedó, escúcheme bien, usted va a ver parte de la tribulación. Usted va a ver parte de la tribulación, y quiero hacerlo rápido aquí porque no es el tema específico, pero quería clarificar este punto. Y si usted se queda, después que usted se quede, entonces, hermanos, después de 3 años y medio va a comenzar una persecución en el cual le van a hacer a usted que niegue su fe. Entonces, la fe, su fe, si usted dice, no lo niego, yo creo, entonces, ¿sabe cómo va a pagar usted? Con su vida. Con su vida. Lo van a torturar hasta que diga, no, yo no creo. Yo no creo. Bueno, pero seguimos con el tema. Les decía que este evento no tiene nada, el arrebatamiento de la iglesia no tiene nada que ver con la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo va a ser visible. Diga conmigo, visible. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y escúcheme bien, hay algo glorioso que en este evento va a pasar. Y es que cuando Cristo viene, escúcheme bien, cuando Cristo viene con gran poder y con gran gloria, la iglesia que fuimos arrebatados con Él, venimos juntamente con Él. Venimos juntamente con Él. Ahora, hay algo importante que quiero que veamos. Aquellos que hemos sido llevados, hemos sido levantados, hemos sido arrebatados juntamente con Él, estaremos con Él en gloria. Para que entendamos un poco mejor este evento, quiero que leamos Lucas capítulo 21, versículo del 7 al 24. Lucas 21 del 7 al 24, que fue prácticamente el pasaje del mensaje anterior, pero quiero que lo lea y quiero que me siga usted con su vista. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. El fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán grandes terremotos. Miren, aquí Jesús específicamente está hablando ya después
de lo que a Jerusalén le ha sucedido, de lo que al templo le ha sucedido. Entonces Jesús les está diciendo, se levantará nación contra nación, se levantará reino contra reino, y habrán grandes terremotos. Y en diferentes lugares, hombres, y dice, en diferentes lugares, hombres, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano. Escuchen bien lo que dice Jesús. Antes que sucedan todas estas cosas, se los van a llevar esclavos. Les está diciendo a los judíos, directamente a los judíos, se los van a llevar esclavos. Que esto específicamente sucedió allá por el año 70 después de Cristo, impulsado por un emperador llamado Tito. Bueno, se llevaron a los judíos, se llevaron a todas esa gente esclavos. Entonces Jesús le está diciendo, antes que todo esto, antes que haya pestilencia, antes que hayan terremotos, antes que hayan en diferentes lugares hayan hambres y pestilencias, antes de todo esto, le está diciendo Jesús, se los van a llevar esclavos, se los van a llevar. Pero antes, el versículo 12, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano. Y os perseguirán. Y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes, ante gobernantes, por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para hacer testimonio. Versículo 14. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestras defensas. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se oponen. Versículo 16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Versículo 20. Pero cuando veréis a Jerusalén, aquí le está diciendo a Jesús, respondiéndole cuándo va a suceder la destrucción de Jerusalén. Pero cuando veréis a Jerusalén rodeado de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irán sobre este pueblo. Y el versículo 24 es un versículo clave que quiero que me preste mucha atención. Versículo 24. Y caerán a filo de espada, y seréis llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Mire, la última parte del versículo dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hermanos, Jerusalén ya fue destruida, el templo ya fue destruido, y sabemos que lo hizo este emperador Tito. Después de todo esto, la nación de Israel quedó bajo ataque hasta el día de hoy. Escúcheme bien, hasta el día de hoy. La nación de Israel está bajo ataque. Todo el mundo la odia, todo el mundo quiere ir en contra de ellos, todo el mundo tiene celos por esta nación. En el versículo 24, caerán a filo de espada y seréis llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por todos los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y quiero que veamos la última parte del versículo. Es muy importante para entender lo que Jesús está enseñando. ¿A qué se refiere cuando Jesús dice cuando el tiempo de los gentiles se cumpla? Bueno, después del año 70, después de Cristo, que fue cuando surgió la destrucción del templo y Jerusalén, Israel siempre ha sido odiada por la mayoría de naciones gentiles. Le han hecho guerra de todo índole,
¿Cuál es entonces el tiempo de los gentiles? Creemos que el tiempo de los gentiles es específicamente en el que estamos viviendo después de la destrucción, después de Cristo Jesús hasta el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que es prácticamente el tiempo de los gentiles? Porque vivimos específicamente en el tiempo que se llama tiempo de gracia, que la oportunidad de la gracia de Cristo la atribuyó a los gentiles, para que los gentiles puedan alcanzar la salvación, para que el evangelio pueda llegar a los gentiles. Creemos que el tiempo de los gentiles es en el que vivimos hoy. Dios abrió, escuche bien, Dios abrió la ventana, Dios abrió la puerta de la gracia para alcanzar a todo el pueblo, a toda lengua, a toda nación, para que de toda lengua, de toda nación, se haya formado una iglesia por la cual Cristo Jesús va a venir a llevarla. Cristo Jesús viene a llevarse a la iglesia, y específicamente lo declara el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 25. Quiero que vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 11, versículo 25. ¿Qué dice Pablo específicamente? Es más, si usted tiene el tiempo puede leer todo ese capítulo, es un capítulo muy maravilloso, pero en este momento quiero que leamos el versículo 25, donde dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido endurecimiento en parte. El endurecimiento de Israel en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mire, ¿usted entiende esta parte del versículo? Dice la palabra del Señor: a lo suyo vino Israel, su pueblo, a lo suyo vino, pero los suyos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los suyos? No le recibieron. Pero aquí está diciendo que hubo un endurecimiento en los suyos para que no le recibieran, para que por medio de ese endurecimiento comience el tiempo y la plenitud de los gentiles. O sea, para que la gracia hoy comience a manifestarse en los gentiles. Entonces dice el apóstol Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Dice Pablo, es un misterio. ¿Cómo es posible que si él vino a los suyos, y los suyos, habiendo ellos tenido el privilegio de poder ver a Jesús, de poder caminar con Jesús, de poder escuchar las palabras de Jesús, endurecieron su corazón? Dice Pablo, este es un misterio. Esto lo hace solamente Dios, a través de un endurecimiento, para que la gracia que era designada para el pueblo de Israel, por medio de ese endurecimiento, se desviara y fuera eficaz en nosotros los gentiles. Fuera eficaz en nosotros los gentiles, hasta que se haya cumplido el tiempo de los gentiles. O sea, hasta que Dios, por medio de su gracia, haya salvado al gentil que Él quiere salvar. Entonces, todos, tanto parte del pueblo de Israel como los gentiles, se unirán y seremos un solo pueblo. Porque Él, por medio de Israel, que dijo no, dijo pues entonces la gracia es derramada sobre ellos. Entonces dice Pablo, no quiero que se pongan arrogantes. No quiero que se pongan así fanfarrones, que por el hecho de que ellos negaron, ustedes han alcanzado la gracia. Dice no, versículo 25, no, sino que este es un lapso de tiempo. Este es un lapso de tiempo que se va a manifestar la gracia de Dios hasta el día de la plenitud. Entonces termina el versículo diciendo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora, la iglesia, los salvos, ya hemos sido llevados por el Espíritu Santo y nos hemos juntado con Cristo.
pero nadie puede saber cuándo con precisión, cuándo sucederá. Ahora, lo que aquí podemos ver es lo que traerá prácticamente la segunda venida de Cristo, versículo 25. Este pasaje aparece en muchas partes del Antiguo Testamento, en varios lugares. Esto significa que la venida de Jesús será de bendición para unos, pero de dolor para otros. De dolor para otros, sufrimiento para otros. Pedro lo dice de esta forma en segunda de Pedro 3, 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice Pedro, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Serán quemadas. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, en los cuales mora la justicia. Esto es precisamente lo que Jesús les dijo a los discípulos. Van a ver estas señales, pero este no es el fin del mundo. El fin del mundo sucederá así, y comienza el versículo 25 de Lucas. Jesús se los explica claramente, y en medio del pasaje, si usted puede mirar el pasaje, pone como ejemplo también la distinción de los tiempos que se los está diciendo a los discípulos, lo está diciendo a los judíos. Más adelante les dice como la higuera, ¿verdad? Cuando ustedes ven que la higuera está creciendo, está a punto de dar frutos, entonces esto significa que, ¿verdad?, el tiempo se está cumpliendo. Dice, ustedes entienden las estaciones del tiempo, saben entender las estaciones del tiempo, y les pone como ejemplo la higuera. Versículo 26 dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación por las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, el pasaje que estamos leyendo. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Versículo 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Hermanos, y quiero ir terminando con esto. Lo que aquí Jesús prácticamente les quiso decir a sus discípulos: tengan bien en claro, tengan bien seguro que Cristo Jesús vendrá, pero no se dejen llevar por vanas enseñanzas, no se dejen engañar por aquellos que dicen, aquí está el Cristo. Hay muchos que les van a decir, venid, pero no lo creáis, porque Cristo Jesús, les está diciendo a Jesús, Él va a venir, o sea, Jesús mismo, en gran gloria, con gran poder. Y esa venida, mis amables hermanos, va a ser una venida visible que todo el mundo le verá y todo el mundo confesará que Cristo es el Señor. Entonces comenzará el lloro, porque la van a ver, pero el arrebatamiento ya ha pasado.
La iglesia ya se ha ido. Nosotros no estamos aquí. Lo que aquí tenemos bien en claro es que Cristo Jesús viene por segunda vez para que todo ojo, escuche bien, le admire. Y toda lengua le confiese su nombre. Esta es nuestra esperanza, mis amables hermanos. Esta es nuestra esperanza, amable iglesia. Ese es nuestro deseo. Que nuestro deseo principal no sea el cielo, sea Cristo Jesús. Porque muchos tal vez querrán ir al cielo, pero que Cristo Jesús no esté ahí. Nuestro deseo es que estemos con Cristo Jesús un día. Que nuestro deseo sea estar con Cristo Jesús. Que el deseo ardiente de nuestro corazón nos produzca gozo por el hecho de poder ver al Hijo del Dios viviente y poder estar con Él. Poder verle, poder decirle, alabado sea tu nombre. Poder caer de rodillas y poder amarle con todo nuestro corazón. Poder decirle, bendito eres Dios Todopoderoso, que nos salvaste y que nos tienes ahora aquí. Mi pregunta es ahora, ¿cuál es tu esperanza? ¿Qué cosa opaca la esperanza de ver a Jesús en tu vida? ¿Qué hay que calma esa esperanza? Que te desvía la esperanza de ver a Cristo Jesús. Hermanos, confortémonos unos con otros, porque Jesús viene. No ha venido, pero su promesa sigue fiel. Su promesa sigue fiel. Y se va a cumplir. Y nuestra esperanza es que en ese sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos, si es que estamos vivos, seremos llevados para estar con Él. Así es que, hermanos, más nos vale que estemos preparados para el arrebatamiento de la iglesia. Más nos vale que estemos listos para que al sonar de esa trompeta, usted y yo nos vayamos y estemos con Él. Usted un día ha agarrado su teléfono y ha confortado a su hermano en base a la esperanza que veremos a Cristo Jesús. Hermano, no te preocupes, esto es pasajero. Él va a venir por nosotros y nos llevará. Esto va a pasar. O comienza usted a acabárselo, ¿verdad? A decir, yo sabía que esto no iba a llegar lejos. Yo sabía que ¿verdad? Es que con solo verlo no lo miraste. O usted ha sido de bendición para confortar, para ser bálsamo a ese dolor, a ese sufrimiento, tal como Jesús lo estaba haciendo con sus discípulos, preparándolos para su segunda venida, preparándolos para cuando Él llegara, preparándolo para cuando esto sucediera, ellos no estuvieran preocupados. Ellos tuvieran su fe puesta en que Él, que había prometido venir, regresaría. ¿Usted ha sido confortado por un hermano o usted ha confortado a su hermano? Usted le ha dicho, mire, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuál es tu esperanza entonces? ¿Cuál es tu esperanza? Confortémonos unos con otros. Ayudémonos unos con otros. Gálatas 6:2 dice, sobrellevar la carga los unos de los otros y cumplir así la ley de Dios. No se acabe a su hermano. Confórtelo. Ayúdelo. Porque somos una familia, somos un pueblo, somos su cuerpo. Y cuando un miembro de ese cuerpo se duele, ¿qué pasa con todo el cuerpo? Todo el cuerpo se duele, ¿verdad?
todo el cuerpo. Termino con esto. Cristo Jesús es nuestro Redentor. Cristo Jesús vendrá, nos llevará y estaremos con Él. Esa es nuestra esperanza. Bueno, esa es mi esperanza. No sé si es su esperanza. Pero si aún no es su esperanza, yo le invito a que deposite toda su confianza en que Él un día vendrá por usted, por su iglesia, que ha sido comprada a precio de sangre. ¿Cuánto le esperamos? ¿Cuánto queremos irnos con Él? Bueno, comencemos a vivir una vida plena en el Evangelio. Comencemos a amarlo tal como es, tal como es. Así que mis amables hermanos, vamos a orar.